Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas que nos hacen amar tanto este universo seriéfilo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos en un tema, bueno, digamos que va a levantar polvareda. Sí, porque hoy vamos a hablar de chismes jugosos, de rumores que corren como la pólvora y de teorías que honestamente nos tienen enganchados. Prepárense porque vamos a analizar a fondo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desgranando críticas, especulaciones y un supuesto andanazo que ha dejado a más de uno boquiabierto. ¿Será cierto el rumor de un golpe bajo por parte de Kerem? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botoncito rojo para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y los dramas más impactantes del mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy nos centraremos en las especulaciones y críticas que han rodeado la relación, o exrelación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sobre todo después de su explosiva popularidad gracias a la serie Sen Kalkam. Es innegable que su química traspasó la pantalla y su relación sentimental fue seguida con lupa por millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó después? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Para entender el andanazo del que tanto se habla, primero debemos recordar el contexto de su relación. Sen Kalkam fue un fenómeno global. La serie, una comedia romántica, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La historia de amor entre Eda Yildiz, una florista independiente, y Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo, cautivó a audiencias de todas las edades. La química entre Hande y Kerem era palpable y la transición de una relación profesional a una romántica en la vida real fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, viajes, muestras públicas de afecto y una complicidad evidente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se les veía menos juntos, las publicaciones en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura crecieron exponencialmente. Finalmente la confirmación llegó, aunque no de manera oficial por parte de ellos, sino a través de fuentes cercanas a la pareja. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans que habían idealizado su relación. Y aquí es donde entra en juego el andanazo. El término andanazo se ha utilizado en redes sociales y foros para referirse a una supuesta acción o comportamiento de Kerem que se percibió como desleal o perjudicial para Hande después de la ruptura. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más turbia, porque no hay una versión oficial o confirmada de los hechos. Las teorías son variadas y van desde infidelidades hasta desacuerdos profesionales que habrían afectado la imagen de Hande. Una de las teorías más extendidas es que Kerem habría tenido un comportamiento inapropiado con otras mujeres después de la ruptura, lo que habría dañado la reputación de Hande, especialmente considerando la imagen pública que tenían como pareja. Se argumenta que este comportamiento fue una especie de golpe bajo para Hande, quien se habría sentido traicionada y dolida por la situación. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Existen pruebas concretas de este supuesto comportamiento? La realidad es que la mayor parte de la información proviene de cuentas de fans, insiders, anónimos y filtraciones sin verificar. Es crucial recordar que la fama trae consigo una gran dosis de especulación y exageración. Otra teoría apunta a que Kerem habría utilizado la fama adquirida gracias a Sen Kalkam y a su relación con Hande para impulsar su propia carrera, dejando de lado el apoyo mutuo que se esperaba de una pareja. Se dice que Kerem se habría enfocado más en sus proyectos personales, sin considerar el impacto que esto podría tener en la carrera de Hande. Esta teoría se alimenta de la percepción de que Kerem, tras la ruptura, se involucró en proyectos de mayor perfil internacional, mientras que Hande continuó consolidándose en el mercado turco. ¿Es esto una estrategia deliberada o simplemente una coincidencia? Es difícil determinarlo con certeza. Incluso se ha rumorado sobre desacuerdos económicos relacionados con la producción de la serie y la gestión de sus ganancias conjuntas. Se dice que existieron tensiones internas sobre cómo se distribuían los ingresos derivados de la serie y de las campañas publicitarias conjuntas. Si bien este tipo de desacuerdos son comunes en la industria del entretenimiento,
la particularidad en este caso radica en que la relación personal de los actores estaba intrínsecamente ligada al éxito financiero de la serie. La ruptura, por lo tanto, habría exacerbado cualquier tensión preexistente en este ámbito. Pero la narrativa del andanazo no se limita a las supuestas acciones de Kerem después de la ruptura. También se especula sobre el papel que jugó la presión mediática y la obsesión de los fans en el deterioro de la relación. La constante vigilancia, los comentarios en redes sociales y la idealización de su romance habrían creado un ambiente asfixiante para ambos actores. Esta presión, combinada con las exigencias de sus carreras profesionales, podría haber sido un factor determinante en su separación. Es importante señalar que todas estas teorías son solo eso, especulaciones basadas en rumores y comentarios en redes sociales. No hay evidencia sólida que respalde ninguna de estas afirmaciones. Sin embargo, la intensidad de las críticas hacia Kerem y el uso del término andanazo demuestran el impacto que tuvo su ruptura en la percepción pública. Es innegable que la imagen de Kerem se vio afectada por estas acusaciones, mientras que Ande recibió un apoyo masivo por parte de sus fans. La narrativa de la víctima y el victimario se instaló en el imaginario colectivo, moldeando la opinión pública sobre la ruptura. Ahora, vamos a hablar de otras series que, aunque no estén directamente relacionadas con el andanazo, sí nos permiten analizar el impacto de la fama y las relaciones sentimentales en el mundo de las series turcas. Estas historias nos ofrecen un contexto más amplio para comprender las dinámicas complejas que rodean la vida de los actores y cómo sus relaciones personales pueden influir en su imagen pública y en sus carreras profesionales. Empecemos con Aşk Memnu, una serie clásica que generó un escándalo en su momento por su trama controversial. La serie, que se transmitió entre 2008 y 2010, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella, para vengarse de su madre. Sin embargo, Biter termina enamorándose de Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo. La serie, llena de pasión, intriga y traición, generó un debate nacional sobre la moralidad y las relaciones familiares. Los actores principales, Beren Saat, Juan Tatltu y Selçuk Yöntem, se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana, y sus vidas personales fueron objeto de un intenso escrutinio público. Si bien no hubo un andanazo en el sentido literal de la palabra, la serie demostró cómo una trama controversial puede afectar la percepción pública de los actores y generar especulaciones sobre sus vidas personales. La controversia de la serie se extendió más allá de la pantalla, generando debates en la sociedad turca sobre la infidelidad, el amor y el papel de la mujer en la familia. Otra serie que vale la pena mencionar es Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie, que se transmitió entre 2013 y 2015, cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. En la serie, Atay Ulusoy interpreta a Yaman y Serini y Sarkaya interpreta a Mirel. Si bien no hubo una relación romántica entre los actores principales fuera de la pantalla, la serie generó un gran interés por la vida personal de los actores, y cualquier rumor o especulación sobre sus relaciones era ampliamente difundido por los medios de comunicación. Esto demuestra cómo la fama y el éxito de una serie pueden convertir a los actores en figuras públicas y objeto de constante atención. La presión mediática y la constante vigilancia de los paparazzi afectaron la vida privada de ambos actores, quienes tuvieron que lidiar con rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Y no podemos olvidar Muhteşem Yzyl, una serie histórica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más famoso. La serie, que se transmitió entre 2011 y 2014, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero. Los actores principales, Ali Tergenk y Meri Muzerli, se convirtieron en símbolos sexuales y sus vidas personales fueron objeto de un intenso seguimiento por parte de los medios. En este caso, las polémicas giraron en torno a la representación histórica de la serie y las críticas sobre la vida personal de los actores, pero también evidenciaron cómo el éxito de una serie puede convertir a los actores en figuras influyentes y objeto de controversia. Meri Muzerli, en particular, sufrió una gran presión debido a la fama y a las exigencias del rodaje, lo que la llevó a abandonar la serie abruptamente y a buscar tratamiento para su salud mental. Su caso sirve como un recordatorio de los desafíos emocionales que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento. Volviendo al caso de Hande y Kerem, es fundamental considerar que la información que consumimos sobre sus vidas proviene de fuentes mediáticas que a menudo priorizan el sensacionalismo y la creación de narrativas dramáticas.
La realidad, por supuesto, es mucho más compleja y matizada. Es posible que ambos actores hayan tomado decisiones difíciles y que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores personales y profesionales. En resumen, la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, y el supuesto andanazo, nos muestra cómo la fama, el amor y la televisión pueden entrelazarse de maneras complejas y a veces dolorosas. Las especulaciones, los rumores y las críticas forman parte del mundo del espectáculo, y es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y emociones. Si bien es inevitable que nos sintamos atraídos por los chismes y los dramas, es fundamental mantener una actitud respetuosa y empática hacia los actores y sus vidas personales. La viralización de teorías y acusaciones en redes sociales puede tener un impacto real en la vida de las personas, por lo que es importante ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y comentarios online. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo del andanazo, y de cómo las relaciones sentimentales y la fama pueden afectar a los actores de series turcas. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto del andanazo? ¿Creen que Kerem realmente le hizo un golpe bajo a Hande? ¿O piensan que todo es una exageración de los medios de comunicación y de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y los dramas más impactantes del mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.